Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer este rato de oración el día de hoy con la predicación del Papa Benedicto XVI del día 12 de diciembre del año 2007. A los peregrinos en la audiencia general, el Santo Padre les hablaba de la vida y de la obra de San Paulino de Nola y les decía así: queridos hermanos y hermanas, el Padre de la Iglesia en el que centramos nuestra atención hoy es San Paulino de Nola. Contemporáneo de San Agustín, con quien estuvo unido por una profunda amistad, San Paulino ejerció su ministerio en Campania, en Nola, donde fue monje y luego presbítero y obispo. Ahora bien, era originario de Aquitania, en el sur de Francia, y precisamente de Burdeos, donde nació en el seno de una familia de la alta sociedad. Allí recibió una fina educación literaria, teniendo por maestro al poeta Ausonio. Se alejó de su tierra en una primera ocasión para seguir su precoz carrera política. Siendo joven llegó a ser gobernador de Campania. En este cargo público destacó por su sabiduría y mansedumbre. Fue durante este período cuando la gracia hizo germinar en su corazón la semilla de la conversión. Lo que lo impulsó a ello fue la fe sencilla e intensa con la que el pueblo veneraba la tumba de un santo, el mártir Félix, en el santuario del actual Cimitile. Como responsable de la administración pública, San Paulino se interesó por ese santuario e hizo construir un hospicio para los pobres y una carretera para hacer más fácil el acceso de los numerosos peregrinos. Mientras se dedicaba a construir la ciudad terrena, descubría el camino hacia la ciudad celestial. El encuentro con Cristo fue el punto de llegada después de un camino arduo, lleno de pruebas. Algunas circunstancias dolorosas, comenzando por la pérdida del favor de la autoridad política, le hicieron experimentar la caducidad de las cosas. Tras llegar a la fe, escribió: el hombre sin Cristo es polvo y sombra. Tratando de iluminar el sentido de la existencia, se trasladó a Milán para aprender de San Ambrosio. Después completó la formación cristiana en su tierra natal, donde recibió el bautismo de manos del obispo Delfino de Burdeos. En su camino de fe se sitúa también el matrimonio. Se casó con Teresa, una mujer noble de Barcelona, con la que tuvo un hijo. Hubiera seguido siendo un buen laico cristiano si la muerte del niño a los pocos días no lo hubiera sacudido interiormente, mostrándole que Dios tenía otro plan para su vida. Se sintió llamado a entregarse a Cristo en una rigurosa vida ascética. Totalmente de acuerdo con su esposa, vendió sus bienes para ayudar a los pobres. Ambos dejaron Aquitania y se fueron a vivir a Nola, junto a la Basílica del Protector San Félix, en casta fraternidad según una forma de vida a la que se unieron también otros. El ritmo comunitario era típicamente monástico, pero San Paulino, que había sido ordenado presbítero en Barcelona, ejercía también el ministerio sacerdotal en favor de los peregrinos. Esto le granjeó la simpatía y la confianza de la comunidad cristiana, que al morir el obispo, hacia el año 409, lo eligió a él como sucesor en la cátedra de Nola. Su actividad pastoral se intensificó, caracterizándose por una solicitud especial en favor de los pobres.
Dejó la imagen de un auténtico pastor de la caridad, como lo describió San Gregorio Magno en el capítulo 3 de sus diálogos, en el que presenta a San Paulino en el heroico gesto de ofrecerse como prisionero en lugar del hijo de una viuda. Desde el punto de vista histórico se discute la veracidad del episodio, pero queda la figura de un obispo de gran corazón que supo estar a su pueblo, junto a su pueblo, en las tristes contingencias de las invasiones bárbaras. La conversión de San Paulino impresionó a sus contemporáneos. Su maestro, Ausonio, poeta pagano, se sintió traicionado y le dirigió palabras duras, reprochándole el desprecio considerado irrazonable de los bienes materiales y la renuncia a su vocación literaria. San Paulino replicó que su generosidad con los pobres no significaba desprecio de los bienes terrenales, sino una valorización para el fin más elevado, la caridad. Por lo que refiere a su vocación literaria, San Paulino no había renunciado a su talento poético, que seguiría cultivando, sino a las fórmulas poéticas inspiradas en la mitología y en los ideales paganos. Una nueva estética regía ya su sensibilidad. Era la belleza del Dios encarnado, crucificado y resucitado, de quien ahora se había convertido en trovador. En realidad, no había renunciado a la poesía, sino que ahora buscaba su inspiración en el Evangelio. Como dice en este verso: para mí, el único arte es la fe, y Cristo mi poesía. Sus poesías son cantos de fe y de amor, con los que la historia diaria de los pequeños y grandes acontecimientos se ve como la historia de salvación, como historia de Dios con nosotros. Muchas de estas composiciones, las así llamadas poesías de Navidad, están relacionadas con la fiesta anual del mártir San Félix, a quien había escogido como patrono celestial. Recordando a San Félix, quería glorificar a Cristo mismo, convencido de que la intercesión del santo le había alcanzado la gracia de la conversión. Por tu luz, con gozo, he amado a Cristo, dice su poesía número 21. Expresó este último concepto ampliando el espacio del santuario con una nueva basílica que mandó decorar de manera que las pinturas, ilustradas con oportunas explicaciones, se convirtieran para los peregrinos en una catequesis visual. En una poesía dedicada a otro gran catequista, San Niceto de Remesiana, mientras lo acompañaba en una visita a sus basílicas, explicaba así su proyecto. Ahora quiero que contemples la larga serie de pinturas de paredes de los pórticos. Nos ha parecido útil representar con la pintura temas sagrados de toda la casa de San Félix, con la esperanza de que, al ver estas imágenes, la figura dibujada suscite el interés de las mentes asombradas de los campesinos. Todavía hoy se pueden admirar los vestigios de esas obras que convierten al santo de Nola en una de las figuras de referencia de la arqueología cristiana. En el cenobio de Simítile, la vida transcurría en pobreza y en oración, totalmente sumergida en la lectio divina. La escritura leída, meditada y asimilada era la luz a través de la cual el santo de Nola escrutaba su alma en su búsqueda de la perfección. A quienes se sorprendían por su decisión de abandonar los bienes materiales, les recordaba que ese gesto en realidad no representaba una plena conversión. Abandonar o vender los bienes temporales que se poseen en este mundo no significa la culminación, sino el inicio de la carrera en el estadio. No es, por así decir, la meta, sino solo
la salida. El atleta no gana cuando se despoja de la ropa, pues deja los vestidos para comenzar a luchar. Solo recibe la corona de vencedor después de haber combatido como se debe. Además de la ascesis y la palabra de Dios, la caridad, en la comunidad monástica los pobres se sentían en su casa. San Paulino no se limitaba a darles limosna, los acogía como si fueran Cristo mismo. Les había reservado un sector del monasterio y al obrar así no tenía la impresión de dar, sino de recibir. En el intercambio de dones sobre la acogida brindaba y la gratitud hecha oración de aquellos a quienes ayudaba. A los pobres los llamaba sus dueños y constatando que se alojaban en el piso inferior, solía decir que su oración constituía el fundamento de su casa. San Paulino no escribió tratados de teología, pero su poesía y su denso epistolario estaban llenos de una teología vivida, penetrada por la palabra de Dios, escrutada constantemente como luz para la vida. En particular, destaca en ella el sentido de la Iglesia como misterio de unidad. Vivía la comunión sobre todo a través de una profunda experiencia de la amistad espiritual. En este sentido, San Paulino fue un verdadero maestro, haciendo de su vida una encrucijada de espíritus elegidos. San Martín de Tours, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, Delfín de Burdeos, Niceto de Remesiana, Vitricio de Rouen, Rufino de Aquileia, Pammaquio, Sulpicio Severo y muchos más, unos más conocidos y otros menos. En este clima, las intensas páginas que dirigió a San Agustín, independientemente del contenido de cada una de estas cartas, impresiona el entusiasmo con el que el santo de Nola canta la amistad misma, como manifestación del único cuerpo de Cristo animado por el Espíritu Santo. Y aquí un significativo pasaje de los inicios de la correspondencia entre los dos amigos. No es de sorprender que a pesar de la lejanía estemos unidos y de que sin habernos conocido nos conocemos, pues somos miembros de un solo cuerpo. Tenemos una sola cabeza. Hemos quedado inundados por una única gracia. Vivimos de un solo pan, avanzamos por el mismo camino y vivimos en la misma casa. Y va terminando el Papa Benedicto XVI su audiencia del 12 de diciembre del año 2007 y dice: como puede verse, se trata de una bellísima descripción de lo que significa ser cristiano, ser cuerpo de Cristo, vivir en la comunión de la Iglesia. La teología de nuestro tiempo ha encontrado precisamente en el concepto de comunión la clave para enfocar el misterio de la Iglesia. El testimonio de San Paulino de Nola nos ayuda a experimentar la Iglesia tal como la presenta el Concilio Vaticano II, como sacramento de la íntima unión con Dios, y así de la unidad de todos nosotros y por último de todo el género humano. Desde esta perspectiva os deseo a todos un feliz tiempo de Adviento, finaliza el Papa Benedicto. ¿Y qué podemos comentar de este precioso texto del Papa sobre San Paulino de Nola? Quizá una primera apreciación es la de sorprendernos viendo cómo este hombre encuentra el camino de su vocación, el camino de su conversión, el camino hacia Dios de una manera muy particular, en el ejercicio de su trabajo como gobernante. Leíamos que tuvo el cargo público de gobernador de Campania y cargo en el que
que realizó de una manera muy sabia, muy mansa, dice también el Papa, y que fue en ese periodo cuando Dios le toca el corazón, ¿no? Qué bueno sería que efectivamente hoy los que tienen la importantísima tarea, el importantísimo trabajo, quienes tienen la vocación política y se dedican al gobierno de las ciudades y de las naciones, de los países, qué bueno sería que tuvieran esa intimidad con nuestro Señor para poder descubrir el camino del bien y el camino de la verdad. Puede ser muy oportuno que hoy le pidamos justamente a San Paulino, el que fue un político, el que fue un gobernante, el que descubrió a Dios particularmente en ese trabajo, una protección especial para los gobernantes, para los políticos, y sobre todo que les dé la gracia de conseguir una verdadera apertura para escuchar la voz de Dios, y escuchando la voz de Dios, animarse a cumplir su voluntad. También San Paulino se caracterizó por ser un poeta, por ser un artista. Este hombre descubrió cómo efectivamente la belleza nos lleva hacia Dios, nos dirige a Dios, ¿no? Y podemos pensar y también o pedirle hoy a San Paulino, ya que le hemos pedido por los políticos, también podemos pedirle al santo por los artistas, ¿no? Para que efectivamente ellos, a través de la belleza, encuentren a Dios. Cuando el Papa Juan Pablo II, en el jubileo del año 2000, recibió a los artistas, les dijo que su camino de santidad, su camino de conversión, era la obra maestra que realizaba el Espíritu Santo y la libertad de cada uno. Y que esa era la obra maestra que deberíamos realizar los hombres aquí en la tierra. Se la pedimos hoy a San Paulino, de un modo particular para los políticos, de un modo particular para los artistas, pero se la pedimos para todos, porque efectivamente la santidad se construye con la ayuda del Espíritu Santo, pero también con la libertad del hombre, porque el Espíritu Santo no abruma, no impone, no nos da una luz tal que nos enceguezca, sino que el Espíritu Santo nos invita, nos sugiere, y si efectivamente nosotros aceptamos dicha invitación, entonces la semilla germina y crece. Le pedimos entonces a San Paulino de una manera muy particular por la santidad de los hombres el día de hoy, para que, como decía el Papa Benedicto al final, los cristianos seamos especialmente comunidad, que haya especialmente comunión, una común unión con Dios, una común unión con Cristo, una comunión con la Iglesia, con el Papa, con todos los bautizados. Y esa común unión se alcanza, esa unidad se alcanza con el amor a Dios, con el amor a Cristo. Se lo pedimos de un modo particular, entonces, terminando esta meditación, a San Paulino, este hombre, este obispo santo que se dedicó con mucho amor a la caridad y que anteriormente se dedicó a la política y que siguió cantando las loas al Señor con su poesía. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.